Palabras, de Liliana Cineto. Escribo palabras, palabras de tiza, que a los pizarrones le hacen cosquillas. Escribo palabras, palabras traviesas, que llegan y borran todas las tristezas. Escribo palabras, palabras de luna, que cantan de noche mi canción de cuna. Escribo palabras, palabras con brillo, que viajan contenta dentro de un bolsillo. Escribo palabras, palabras de arena, que hilvanan consuelo para cada pena. Escribo palabras, palabras sin dueño, que esconden secreto y tejen los sueños. Y escribo palabras, palabras tan mías, que nacen y crecen en mi poesía. Buenas tardes. Mediante esta poesía de Liliana Cineto abrimos este espacio de debate y reflexión. Me presento. Soy Jessica Ruiz, estudiante del tercer año de profesora de educación inicial. Y dentro de las jornadas de literatura y escuela, vamos a tratar de repensar en base a la siguiente pregunta. ¿Dónde empieza y dónde termina la literatura infantil? Y como han escuchado, no voy a estar sola, sino que tengo una compañera, una coconductora, Barreto Constanza. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto poder estar acá y poder participar de este debate como forma de poder cuestionarse qué entendemos por literatura infantil. Y en efecto, rever qué le estamos ofreciendo como calidad literaria a los niños y niñas como mediadoras y mediadores en las primeras infancias. Siendo los adultos los que introducen al niño dentro de la cultura, que bañan e impregnan desde que nacen con el lenguaje, con las palabras de amor, mediante nanas, canciones de cunas, relatos, historias y poemas, y esto va repercutiendo como el espejo donde se miran nuestros niños y nuestras niñas. Nosotras como futuras docentes debemos tener en cuenta que vamos a ser espejos para aquellos que no tienen la posibilidad de explorar dentro de la literatura. Por eso debemos dar cuenta, ¿no?, de las problemáticas que están entorpeciendo el campo de la literatura infantil. Muchas veces cuando se habla de literatura infantil pareciera que habláramos de una forma distinta de literatura, donde se limitan ciertos temas, que se escriben, con qué selección prevista de lo que sí y de lo que no se puede leer y escuchar a los niños, al igual que el formato de los libros, los colores y los personajes. Y esto en ocasiones muchas veces se pierde el verdadero sentido de la literatura, que es el lenguaje. Obras que fueron pensadas por sus autores como literatura secas se convierten en clásicos infantiles, y obras pensadas para chicos resulta que de interés al público adulto. Es así, ¿no?, que decidimos traer a este espacio de debate y reflexión a María Delia Díaz Roner, profesora en letras, docente, investigadora y especialista en literatura infantil, que menciona en su libro Cara y Seca de la literatura infantil, que cuando nos sumergimos en la literatura destinada a los chicos, nos encontramos con una literatura atravesada por el mercado literario y por varias disciplinas que ella denomina intrusiones. Solemos muchas veces ver personajes de Disney, que son reconocidos por los niños en las tapas de los libros, que dan cuenta de cómo esta literatura está atravesada por el mercado, con historias que se repiten, que no brindan la posibilidad de crear, sino de reproducir lo que ven en la televisión. Entonces mi compañera va a ir punteando, ¿no?, estas instrucciones que menciona Roner en su libro. Bueno, una de las instrucciones que menciona Roner es la psicología evolutiva, que plantea lo que es adecuado para la edad respondiendo a los intereses de los niños. Es decir, temas tabúes que no pueden ser abordados como la muerte o la separación, que son realidades que atraviesan a los niños. Roner, cuando menciona esta instrucción, ¿no?, nos presenta o hace, nos hace ver, ¿no?, cómo el libro Monigote en la arena de Laura de Betach es un libro que tiene una historia que por ahí no está destinada a los niños, pero que hoy es parte de la literatura infantil y genera un placer el poder disfrutar de ese libro, de esa historia que nos propone Laura. Otra de las instrucciones es la pedagogía accesiva, que se han hecho o se han realizado investigaciones y descubrimientos en el campo de la psicología y la psicopedagogía que influyeron a lo largo del siglo en las creaciones de los autores y ayudaron a establecer los casilleros de las colecciones destinadas a determinar las edades, en cuanto a que los libros para niños deben dejar alguna enseñanza, deben educar,
por lo cual dentro de la selección en las instituciones educativas se pierde la calidad literaria por el libro que eduque. Otra instrucción atiende a la moral y a la ética, mostrando el autoritarismo del adulto sobre el niño, y menciona la obra de José Martí, de 1989, La Edad de Oro, que muestra explícitamente su ética entendiendo la autora el contexto de la época. Este autor presenta sus ideas y conceptos y una bajada de línea en decir cómo los niños, las verdades para que su vida no salgan equivocadas, qué deben hacer y qué se espera de ellos. Y otra de las instrucciones es la moralización de las moralidades, como el discurso didáctico apuntaba hacia lo moral y hacia la moraleja, a homogeneizar las conductas sociales. Cada una de estas instrucciones, más allá de que es un libro que Rohner lo publica hace más de 15 años, sin desmerecer también, ¿no?, el gran crecimiento de muchos jóvenes escritores dentro de la literatura, ofreciendo calidad literaria, esto se ve muchas veces reflejado mediante maestros o mediadores que buscan libros para un rango en específico de edad, sobre temas específicos, y es aquí donde aparece el mercado. Ellos piden algo que el mercado les puede dar. Entonces, nuestra propuesta es que ustedes, los que están del otro lado escuchándonos, puedan revisar sus bibliotecas, puedan dar cuenta de la calidad literaria que le estamos ofreciendo a nuestros niños en base a los planteos, a estas instrucciones que nos menciona Rohner. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿dónde empieza y dónde termina la literatura infantil? Parte de nuestra respuesta, o podemos convocar a Graciela Beatriz Cabal, que es una escritora de más de 50 libros para niños, jóvenes y adultos, que dice que cada vez está más convencida que no existe una división entre la literatura para niños y la literatura para adultos, o la literatura con mayúscula. Que es una falsa división, que la literatura de verdad se escribe con escritores de verdad, con palabras de verdad, y que el autor no escribe de forma de brindar un servicio de vocación, en este caso a la infancia. Escribe lo que le pasa, como forma de tolerar la vida, sus miedos, sus monstruos sus monstruos que les atormentan. Y como también dice Rohner, ¿no?, citándola, lo bien escrito produce placer y perdura en el tiempo. Cuando el libro permite al lector apropiarse de las palabras, poniendo en escena un lenguaje disfrutable, acrecentando espléndidamente en el interior del lector, una lengua potente que da poder de recibirla y otorgarle derecho a producirla por sí mismo. Esa es la esencia de la literatura y con la cual nosotras concordamos, ¿no? Y por eso las mencionamos en esta exposición. Y esto nos lleva también a poner el acento en el niño, como protagonista activo de la comunidad lectora. Los niños pequeños lejos están de ser lectores precarios. Podríamos decir que son lectores voraces, depende de nosotros, los adultos, acompañantes, de dar buen alimento a esa voracidad. Y el alimento se traduce en libros ricos y en buenos modos de mediación. Pero para ser un buen mediador también es necesario convertirnos en buenos lectores, de niños y de libros. Como menciona, Emilia López, especialista en educación temprana y en literatura infantil, la importancia de la literatura en la infancia. Ella entiende que la lectura siempre produce una relación de intimidad reparadora, y que dentro de los cuentos, de los poemas o de la literatura en general, ¿no?, siempre hay historias que, en parte, se parecen a nuestras vidas, que nos espejan, nos alivian, que no somos los únicos que pasamos por estas circunstancias, que están llenas de ilusiones, fantasías, y es algo que repara el alma. La posibilidad de confiar en las ilusiones, cuando leemos, estamos ofreciendo a los niños un gran repertorio de ilusiones, basados en calidad literaria, que ayudan a atravesar la vida, en referencia a la experiencia poética, en sí misma, a la experiencia estética de cómo el lenguaje juega, se combina. Claro que tiene una historia, un contenido, pero a su vez nos brinda elementos para crear sus propias ilusiones, sus fantasías en los juegos y en las narrativas. Cuando los niños juegan en ese juego dramático, en ese juego de roles, están creando narrativa. Están creando
sus ilusiones, sus fantasías. Y entonces, para analizar, podríamos cerrar diciendo que la mejor literatura no tiene por qué aburrir a nadie, que la literatura es formativa y no informativa, que plantea muchas preguntas y no responde a ninguna, porque la buena literatura enseña precisamente a dudar, a cuestionar, a tolerar las contradicciones sin resolver. La literatura es una y única. Por lo cual también decidimos como regalarle una selección de 3 libros en base a nuestra trayectoria literaria. Yo seleccioné Secretos de Familia de Isol, Del otro lado del mundo, de Laura de Betach, y Milo, el gato malo, de Sergio Di Giorgi. ¿Vos, Constanza? Yo elegí también 3, Cuando San Pedro viaja en tren, de Liliana Bodoc, Árbol de lilas, de María Teresa Andrueto, y La planta de Bartolo, de Laura de Betach. Espero que puedan en algún momento poder disfrutarlo, que los niños lo puedan escuchar. Un placer haber compartido este espacio, ¿no?, con ustedes de reflexión, de debate, y que espero que puedan seguir disfrutando de las diferentes exposiciones dentro de esta jornada de literatura y escuela. Muchas gracias por su tiempo, espero volver a verlos.